Muy buenas noches, familia amada. Dios les bendiga, amigos, todos los que nos están viendo nuevamente para este capítulo de El carácter del cristiano. El día de hoy estaremos trabajando y terminando ya con este estudio acerca del carácter del cristiano y de este par de versículos que estamos utilizando como base para este estudio, que son el Gálatas 5, 22 y 23, que dicen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el versículo que estamos usando de base, y ya hemos visto todo lo que podíamos recordar acerca de lo que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad y la bondad, que han sido nuestros primeros capítulos, anteriores capítulos. Si no los ha visto, puede verlos, están disponibles en nuestro canal de YouTube para que los pueda consultar y pueda revisar cómo estos rasgos del carácter del cristiano se deben notar en nuestra vida, en cada día y en cada cosa que hacemos y en el trato con cada una de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Hoy tenemos los tres últimos rasgos del carácter del cristiano: la fe, la mansedumbre y la templanza. Dice otra versión, la versión Nueva Traducción Viviente: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Así que hoy vamos a ver esos últimos tres: fidelidad, humildad y control propio, o fe, mansedumbre y templanza. Esta es nuestra última entrega y ya hemos visto lo que significa ese fruto del Espíritu en nuestro carácter. Y hemos visto todas estas cosas durante las últimas semanas. Hoy vamos a continuar con estos últimos tres rasgos y vamos a comenzar de una vez con la fe. Eso es directamente, como dijo el dermatólogo, al grano. Nos vamos de una vez con el estudio de la fe, aunque en el estudio de la fe hemos ahondado bastante. Si recuerdan bien, las personas que han estado siguiendo nuestro canal de YouTube, en alguna serie de domingos, de charlas de domingo, nuestros pastores han hablado acerca de los héroes de la fe, y tenemos una saga allí también en la página de YouTube. Si quieren visitarla, la pueden ver, donde hablamos en cada una de estas charlas de algunos de los héroes de la fe y de cómo ellos se convirtieron en esos héroes de la fe que se hicieron dignos de aparecer allí en el capítulo 11 del libro de Hebreos, o de la carta a los Hebreos. Así que podemos ver esto también para ahondar en este tema. Y aún más reciente, el domingo anterior, este pasado domingo 3 de abril, nuestro pastor Sergio estuvo hablando acerca de la llave de la fe, y en esa charla acerca de la llave de la fe también aprendimos algunos aspectos muy importantes con respecto a este rasgo del cristiano, y cuán importante es, en este caso veíamos, entre otras cosas, que nos es muy importante poner en práctica nuestra fe y que podamos creer la palabra de Dios en medio de toda dificultad, y que también podemos recordar que es muy importante para nosotros que nuestra fe y nuestra razón no estén en conflicto, ¿ok? Sino que hay momentos en los que debemos recurrir a la fe por encima de la razón. Y aunque a veces la razón dice una cosa contraria, nosotros debemos cimentar nuestra fe en Jesús y en sus promesas, las promesas de su palabra. Y como Él promete que, por ejemplo, en Isaías 53 nos promete que por su llaga fuimos curados. Si hay un dictamen contrario a nuestra salud, de pronto algún dictamen o algún diagnóstico de cáncer o alguna enfermedad así, podemos siempre aferrarnos en fe a la palabra de Dios, que dice que por Él hemos sido sanos, y de una u otra forma Él suplirá nuestra vida conforme a lo que nos falta, conforme a sus riquezas en gloria. Así que podemos descansar en ejercitar esa fe, y no tenemos que estar batallando entre esa lucha permanente que hay entre nuestra razón y nuestra fe, porque normalmente tratamos de racionalizarlo todo, nos decía el pastor Sergio, y necesitamos de verdad entender que nuestra fe es fundamental para que nosotros podamos ordenar nuestra razón, y que nuestra razón se debe someter a la fe en muchos aspectos. La palabra fe que se utiliza en este pasaje de Gálatas 5, 22 y 23 viene del griego pistis, y esa palabra se traduce como fe, fidelidad o fieles. Cada vez que en la Biblia, en el Nuevo Testamento, se utiliza la palabra fe o fidelidad o fieles, estamos hablando de la palabra pistis. Y bueno, tomando en cuenta esto que estábamos hablando, la fe de Jesús y nuestra fe puesta en Jesús es nuestro punto de partida. Pero esa fe también debe llevarnos a tener fidelidad a Dios como parte de nuestro carácter.
En este caso estamos hablando de un rasgo del carácter y aún más allá, la fe, ese fruto del Espíritu que sale en nosotros a través de ese crecer en el Espíritu Santo y de crecer en el conocimiento de Dios, esa fe que se desarrolla por el oír la palabra de Dios, no solamente se traduce en esa fe puesta en Jesús y no solamente simplemente creer en Jesús. Podemos pasarnos la vida creyendo en Jesús, pero claro que seremos salvos, pero no por eso vamos a conseguir trabajo, no por eso vamos a conseguir un negocio, no por eso vamos a conseguir riquezas, porque yo no me puedo sentar a decir, creo en Jesús, Jesús dame riquezas, y no hacer nada. Si no hago nada, pues sencillamente no estoy poniendo en acción mi fe. Y en esta parte de la fe, del rasgo la fe como rasgo del cristiano, estamos hablando de esa fe que nos lleva a tener fidelidad a Dios y que esa fidelidad a Dios esté presente en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, cuando se habla de fidelidad, nosotros debemos ser fieles a Dios guardando su palabra. Debemos ser obedientes. Entonces, esta fe puesta en Jesucristo nos debe llevar a obrar de acuerdo con la voluntad de Dios, de acuerdo con la palabra de Dios, a poner en práctica la palabra de Dios. Y esto es como un bucle, es como una bola de nieve, un efecto bola de nieve, en donde tú crees algo, pones en práctica la palabra de Dios, ves el resultado, ves la materialización de esa fe en un milagro o en alguna situación favorable, y eso te ayuda a aumentar tu fe para seguir haciéndolo. Así fue como lo hizo Abraham, por ejemplo. Cuando Dios le dice a Abraham que deja su tierra y de su parentela, ¿él qué hace? Él obedece y se va. Y si tú haces un juicioso estudio, un seguimiento a cómo se comportó Abraham y cómo siguieron las cosas en el camino con Abraham, te vas a dar cuenta que entre más obedecía, cada vez Dios iba abriendo, iba exponiendo más de su bendición sobre él, hasta el punto en donde en la máxima muestra de fe y obediencia de Abraham, él llegó al monte Moriah para sacrificar a Isaac. En ese momento, cuando Dios detiene su mano de matar a Isaac, en ese momento mismo, Dios le da la promesa completa y suficiente que vendría a cumplirse en él y en sus generaciones, hasta llegar a esa primera promesa que él le dio cuando le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Allí en este episodio, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, en ese momento mismo Dios le da una tremenda promesa que tú puedes ir a consultar en tu Biblia, y vas a darte cuenta que a medida que él fue avanzando y él fue levantando altares y fue siendo fiel a Dios, haciendo lo que Dios le mandaba, él vio cada vez más cómo Dios le iba exponiendo y le iba mostrando cada vez más acerca de esa promesa que él tenía para Abraham. Y de esta manera, él siendo fieles y guardando la palabra de Dios, vamos a tener el mismo efecto, vamos a tener la misma situación que le pasó a Abraham. Vamos a ir viendo resultados, y eso va a ir haciendo que nuestra fe se active más y crezca más, y que vamos a poder creer más, y entonces vamos a ir avanzando y poniendo cada vez más y más en práctica. Así que el reto para nosotros como cristianos, y que este rasgo del carácter del cristiano de la fe se vea correctamente, es poniendo en práctica la palabra de Dios, y de esa manera nuestra fe irá creciendo. Vamos a escuchar la palabra, la ponemos en práctica, porque dice también el apóstol Santiago que el que escucha la palabra y no la pone en práctica es como aquel que se mira al espejo y luego se va y ya se olvidó de cómo era su rostro. Entonces nosotros no podemos caer en eso, tenemos que mirarnos al espejo de la palabra y ponerla en práctica para que no se nos olvide, y así estaremos ejercitando nuestra fe y estaremos demostrando además nuestra fidelidad a Dios en todo lo que hacemos. Así podremos ser fieles también, y deberemos ser fieles a nuestro cónyuge. No podemos decir que nosotros tenemos fe si no estamos practicando la fidelidad hacia nuestra esposa o hacia su esposo, las damas. No podemos hacerlo. Y esa fidelidad no solo en el área moral, que es muy importante, sino en todos los aspectos de la vida marital, en todos los aspectos del servicio, de la entrega, de la colaboración, del trabajo, del apoyo. Que de verdad el hombre pueda amar a su mujer de una manera sincera y que pueda ella sentir ese amor grande de parte de él, y también él pueda recibir de su esposa ese respeto como cabeza de su hogar, como el líder espiritual de su casa. Así que esta fidelidad se da en todas las áreas también dentro de la relación conyugal. No es posible que haya fidelidad en una casa donde se la pasan peleando todo el día, discutiendo, gritando.
rompiendo platos, qué sé yo, haciendo un montón de cosas que están en contra de la voluntad de Dios y en contra de la unidad y de la unión marital. Así que ojo con esto, porque fidelidad, fe en el rasgo del cristiano es también esa fidelidad a la palabra de Dios, es fidelidad a nuestro cónyuge, también a nuestra casa, también a nuestra familia, a nuestra iglesia, a nuestros pastores. No podemos decir que somos fieles a la iglesia del Señor si estamos hablando mal del liderazgo. Y no hablo solamente del liderazgo de tu iglesia, sino de cualquier otra iglesia. Debemos tener mucho cuidado porque Dios no nos ha llamado a juzgar a otros, sino que nos ha llamado a bendecir la iglesia y a orar por otros y a tratar a esta iglesia amada del Señor como se merece, porque es la amada del Señor y no podemos maltratarla. Así que debemos ser fieles a nuestra iglesia, debemos ser fieles a nuestros pastores, debemos ser fieles en el lugar donde Dios nos ha puesto. Y si algo he tenido claro siempre, y es una enseñanza que recibí desde muy temprano al llegar aquí a este lugar, fue que yo debo dar fruto donde he sido puesto. Así que si Dios te ha puesto en un lugar, estás llamado a dar fruto en ese lugar. No a estar yendo de lugar en lugar, sino estar dando fruto en ese lugar, mostrando fidelidad a la obra de Dios. ¿Ok? Fidelidad a la obra de Dios. Así que somos fieles, estamos mostrando nuestra fe, la estamos ejercitando y se está viendo en nosotros ese maravilloso rasgo del cristiano. Por eso decía el apóstol Santiago en el capítulo 2, verso 18, sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe sin obras es muerta, la fe sin obras no es real, es una fe fingida, es una fe que realmente no existe. La fe verdadera nos debe llevar a actuar conforme a esa fe. Si tú te subes a un avión, estás poniendo fe, tu fe en que el piloto va a manejar bien ese avión, ¿cierto? Y sin embargo, si tú vas a viajar, pones la fe en el piloto, pero no te subes al avión, pues no vas a llegar a ninguna parte. Tú te subes al avión, estás acompañando esa fe con una acción, subirte al avión. Así también nosotros, al poner nuestra fe en Jesús, pues tenemos su palabra, ponemos la fe en Jesús y entonces ponemos por obra su palabra. ¿Ok? Tenemos que tener eso muy, muy presente. La fe debe traducirse siempre en acciones y esas acciones que nosotros ponemos en práctica, esa parte que nosotros ponemos en práctica es lo que hace que la fe se haga tangible, se haga visible a los otros, ¿ok? Porque si no, no se ve, no se nota la fe, no se va a ver ese rasgo en el cristiano. Es la fe puesta en acción lo que hace que esa fe se haga visible ante los otros. No es una fe callada, de pronto el agente secreto 007 que llega al trabajo y nadie sabe que es cristiano. No, tampoco significa que tienes que llegar pregonando, soy cristiano, pero a la menos de nada estás metido en chismes, peleas, murmuraciones, contiendas. Pues puedes decir que eres cristiano, pero si estás metido en todo eso, ¿cuál es la fe que estás practicando? No es precisamente la fe en Jesucristo la que estás practicando, ¿ok? Entonces, más allá de decir algo, es que se muestre con los hechos que la persona tiene una forma de pensar distinta y que es una forma conforme a la palabra de Dios. Y eso es lo más importante. Esa es nuestra fidelidad y nuestras acciones y actuaciones es lo que van a mostrar en todo momento que somos una parte de un pueblo distinto, que somos personas diferentes, es lo que nos transforma. Si somos transformados desde adentro a través de poner nuestra fe en Jesucristo, esa transformación se traduce en nuestra forma de actuar, de pensar, de hablar, de sentir, de dirigirnos a alguien. Es un comportamiento que se convierte en algo nuevo y diferente. Por eso es que a veces cuando la persona entra y conoce al Señor Jesús y entrega su corazón, entrega su vida y somete su corazón y su vida y sus pensamientos al Señor Jesús, inmediatamente se produce un cambio en su forma de pensar, en su forma de actuar. Aquellos que de pronto estaban apegados a algún vicio y de un momento a otro se desconectaron de ese vicio, rompieron con ese vicio, con esa cadena de esclavitud que es un vicio como esos, y pasan a convertirse en personas que ya no toman alcohol, no fuman o no consumen drogas o alucinógenos. Ese tipo de cosas es lo que manifiestan que la persona ha puesto su fe en Jesucristo y se traduce en una acción, en una decisión, en algo que se muestra a los demás y que demuestra a los demás que hay un cambio de comportamiento y un cambio de vida. Entonces nuestra conducta como tal termina siendo una evidencia clara de nuestra fe en Jesús. Nuestra fidelidad se convierte así entonces en un rasgo muy importante
de nuestra fe en Jesús. Es fundamental para nosotros el poder practicar esa fe, esa fidelidad, como si lo veías en los primeros versículos, que en una versión, la versión Reina Valera dice fe, y en la versión Nueva Traducción Viviente dice fidelidad. Son las dos cosas, no son excluyentes, no es que sea algo diferente, es que nuestra fe se traduce en fidelidad a Dios. Y como veíamos, la raíz griega permite el uso de las dos palabras, porque es la misma raíz, la misma palabra griega para los dos términos. Entonces, tenemos fe en Jesús y somos fieles, practicamos la fidelidad a su palabra, la fidelidad en todos los aspectos de nuestra vida. Así es como la fe se hace tangible, porque muchas veces decimos, pero ¿cómo puedo demostrar mi fe? ¿Cómo la fe, siendo algo que no se ve, se puede ver? Es así como se puede ver. Es cuando nosotros mismos somos los que mostramos esa fe al mundo a través de nuestra forma de actuar, de hablar, de pensar, de expresarnos, de vestirnos, de movernos en el mundo, y la gente puede darse cuenta que nosotros somos personas diferentes, ¿ok? Entonces, eso en cuanto a la fe. No quiero ahondar mucho porque, como les decía, hay muchísimas prédicas de nosotros también en el capítulo de Héroes de la Fe, y todos los capítulos que hicimos la semana pasada, y en el servicio del 3 de abril, también nuestro pastor Sergio está hablando de la llave de la fe, así que puede dirigirse allí y encontrar muchísima información acerca de la fe. Es algo bastante conocido, es algo bien interesante. Hoy solo quería enfocarlo desde el punto de vista de ponerla en práctica, de que se vea. Es un rasgo del carácter, y eso es un rasgo del carácter que tiene que ser visible. Los rasgos del carácter se notan, las demás personas los notan. Entonces, por eso quería que viéramos la fe desde este punto de vista, desde el punto de vista de la práctica, de ponerlo en práctica. No basta solo con decir que creemos si no estamos actuando en la misma dirección de lo que creemos, ¿ok? Entonces tengámoslo presente. Vamos al segundo rasgo de esta noche. Es el rasgo de la mansedumbre. Esa mansedumbre viene de un griego que se llama praiotes, y tiene como significados también la humildad y la gentileza. Lo que quiere decir que es una persona, o esa mansedumbre en el carácter de una persona, demuestra que es una persona que tiende a tener un trato suave, que no es una persona brava, una persona fuerte, violenta, que reacciona mal, no, sino que es una persona que es apacible, es una persona que tiene sosiego, que es calmada, que es tranquila, pausada. Por ejemplo, la Biblia dice que el hombre más manso fue Moisés, ¿ok? Y entonces, pues si nos vamos a leer toda la historia del Éxodo de quién fue Moisés, vamos a ver que no por ser manso era menso, y no por ser manso era lento o era tranquilo, porque se necesita la energía de un gran líder para liderar a una nación de millones y llevarla por el desierto durante 40 años y poderla acercar al cumplimiento de la promesa de Dios. Para manejar estas situaciones se necesita un gran y fuerte carácter en Cristo, y parte de ese gran fuerte carácter era la mansedumbre de Moisés. ¿Qué quiere decir de Moisés esto? Que era un hombre enérgico, era un hombre proactivo, era un hombre que estaba en capacidad de manejar este pueblo tan grande, pero al mismo tiempo era un hombre que era en su trato cordial, suave, que era tranquilo. Es más, la única vez que dice la Biblia, o bueno, los únicos casos en los que dice la Biblia que él se salió de sus casillas fue cuando mató al egipcio y tuvo que huir al destierro. Y la otra vez fue cuando él golpeó la piedra para que saliera el agua. Dios le había dicho, háblale a la roca, y él la golpeó porque estaba de mal genio, porque se dejó llevarse. En ese momento le faltó un poco de mansedumbre, y eso le costó la entrada a la tierra prometida. Así que mira cuán importante es la mansedumbre. No es que nos vamos a quedar pausadamente esperando que pasen las cosas, no, claro que no. Es un rasgo simplemente que nos distingue a nosotros como escogidos de Dios, que nos permite a nosotros actuar correctamente también y ser muy suaves en el trato, sin responder a la ofensa de la misma manera. Dice Colosenses 3:12 que en nosotros, en los que somos escogidos de Dios, es un rasgo que nos distingue. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Mira que hay varios rasgos del fruto del Espíritu incluidos en esta
en esta descripción que hace Colosenses 3:12. Y mira que dentro de ellos menciona la humildad y la mansedumbre, que son rasgos característicos de un cristiano. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no podemos andar por ahí buscando camorra, buscando pelea, o en todo momento respondiendo de mala manera, que si nos dicen algo, actuemos de pronto como el adolescente malcriado. ¡Ay, ¿eso qué le pasa? No, déjeme en paz. No, esa no es la forma de responder de alguien que es manso, de alguien que es humilde, ¿ok? Es importante que entendamos, esa mansedumbre hace que nosotros podamos responder correctamente, que podamos comportarnos correctamente, que podamos tratar al otro correctamente también, como lo veíamos también con la paciencia y la benignidad y la bondad, junto con la mansedumbre. Son 4 cosas muy importantes que nosotros debemos tener en cuenta para tener una buena relación con todos los que están a nuestro alrededor, porque el ser humilde, el ser manso, como decía el apóstol Pablo, es considerar a los otros como superiores a nosotros mismos. No significa que nosotros seamos inferiores, ¿ok? Aclaremos esto. No es que nosotros nos victimicemos o nos disminuyamos, no. El tema es que cuando dice el apóstol Pablo que consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos, es que pensemos en cómo debemos tratarlos. Si tú consideras al que está a tu lado como superior a ti mismo, ¿cómo lo vas a tratar? Piensa que es como tu jefe, piensa que es como el pastor, piensa que es como el presidente o alguien importante que tienes al lado. Y así, conforme a esa forma, debes tratarlo. Es lo que está diciendo Pablo. Trátalos a ellos como si fueran muy importantes, más importantes que tú. Y de esa manera, pero no está diciendo que te tengas en menos, porque cuando tú piensas en el presidente, tú dices, el presidente es alguien grande, lo voy a tratar con respeto. El pastor es alguien grande, lo voy a tratar con respeto. Pero no, eso no significa que tú tengas un concepto inferior, sino lo que dice el apóstol Pablo es: no tengan un concepto mayor de ustedes que el que deben tener. Es decir, sean mesurados, no se crean más que los demás, no se crean menos que los demás, y traten a los demás como si fueran superiores a usted, ¿ok? Entonces, lo que nos está diciendo, para poder nosotros poner en práctica esta enseñanza, necesitamos ser mansos, porque no podemos, sin humildad y sin mansedumbre, no vamos a poder considerar a los otros superiores, porque si no hay humildad, hay lo contrario, y lo contrario de la humildad es el orgullo, y el orgullo es cuando la gente se cree más que los demás y se vuelve prepotente. Es que aquí mando yo, es que yo soy el ombligo del mundo, es que yo soy la última Coca-Cola del desierto, es que yo soy el que más y más hablo y más hago. Y entonces empiezan el tema de la lucha de los orgullos y se producen conflictos. El cristiano no anda por ahí diciendo es que yo soy más, es que no sé qué, todo lo contrario. El cristiano siempre está viendo a los demás como superiores y por tanto está siempre al servicio de los demás. Pensemos en el Señor Jesús y lo que hizo cuando estuvo aquí en la tierra. Pensemos en todas las cosas que Él pasó. ¿Quién es Él? Es Dios hecho hombre, y estando en esa condición de hombre, sirvió a todo el mundo y pasó por todos lados haciendo el bien a todos. Y al final fue capaz de ir hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, se humilló hasta lo más profundo. Y en eso tenemos que ver ese ejemplo y esa mansedumbre del Señor y esa humildad del Señor para llegar a ese punto y poder llevar a cabo la obra redentora que hoy nos permite a nosotros tener acceso con confianza a la presencia de Dios. Por eso es tan importante la mansedumbre, porque es necesaria para que nos apoyemos los unos a los otros, es necesaria para que nosotros podamos ayudarnos y soportarnos con paciencia, como dice la palabra en Efesios 4:2, que con toda humildad y mansedumbre soportémonos con paciencia los unos a los otros en amor. Para poder practicar el amor, para poder soportarnos en amor, necesitamos humildad y mansedumbre. Y ese soportarnos no es solamente tolerarnos, no es solamente sufrir un poco, de pronto aguantar un poco, sino también ayudarnos, impulsarnos los unos a los otros con paciencia. Entonces necesitamos mansedumbre y humildad para podernos soportar y poder practicar el amor como Jesús lo practicó con nosotros allí en la cruz. Y por ejemplo, también es muy importante si queremos participar y ayudar para que alguien pueda ser levantado, para que alguien pueda ser restaurado. Mira que Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta,
Ustedes que son espirituales, restáurenle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Es decir, la mansedumbre me lleva a ponerme en los pies del otro, a empatizar con el otro y poder de esa manera restaurarlo de manera correcta, con el amor que corresponde, porque no estamos exentos nosotros también de ser tentados. La mansedumbre, la humildad nos hacen entender que nosotros no somos superiores a nadie. El único superior a todos es Jesús y nosotros estamos sujetos a Él y estamos sujetos los unos a los otros y nos ayudamos los unos a los otros, y eso está maravilloso. Y debemos siempre considerar que nosotros podemos caer, así que cuando vamos a ayudar al otro no debemos ir con orgullo a señalar el pecado, a humillarlo y hacerlo sentir mal, claro que no, sino que dice restaurémoslo con espíritu de mansedumbre, no sea que nosotros también el día de mañana necesitemos ser restaurados, y entonces, como dice la regla de oro, debemos tratar a los demás como queremos ser tratados nosotros mismos. Eso también incluye la mansedumbre, y nosotros debemos entonces tratar al otro como queremos ser tratados, porque uno no sabe, como dice, aquí está diciendo prácticamente el apóstol Pablo, usted no sabe el día de mañana si sea usted el que necesite ser restaurado, ¿ok? Entonces, más bien váyase bajito, váyase suavecito, con mucho amor, con mucho cariño, restauren al otro, ayúdenlo a levantar, ayúdenlo otra vez a recuperarse y a entrar nuevamente y continuar y levantarse en el camino, ¿ok? Porque no sabemos si no estamos exentos de cometer algún error. Esa mansedumbre también es muy importante para que nosotros a su vez podamos practicar la fe, como lo hablábamos al principio, que nuestra fe se pueda poner en práctica. También ahí entra la mansedumbre. Dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. ¿Ok? Muéstrela por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Si queremos mostrar nuestra buena conducta, nuestras obras buenas que el Señor ha preparado desde antes de que fuéramos creados para que anduviésemos en ellas, nosotros debemos entender que lo debemos hacer en sabia mansedumbre. Necesitamos hacerlo con esa mansedumbre, de lo contrario vamos a estar expuestos al orgullo y a creer que todo lo que estamos haciendo viene de nosotros. ¡Ah, qué bueno soy! Empezamos a jactarnos. No, qué lindo canto, qué lindo que estuve ayudando a los pobres, imagínate todo lo que hice, o hice aquello, no sé qué, y empezamos a creer que eso viene de nosotros cuando no hay mansedumbre en las cosas que estamos haciendo. Y somos, dice Efesios 2:10, que somos la obra maestra de Dios, que Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Eso quiere decir que lo que hacemos, las obras que hacemos, todo lo que hacemos, Dios ya lo había planeado desde antes de que nosotros naciéramos. ¿Y cuál es el mérito en ello? Si no simplemente estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos, entonces ahí no hay mérito para nosotros. Todo el mérito es ¿de quién? De Dios, porque Él fue que planeó esas cosas desde antes de que naciéramos para que estuviéramos haciéndolas hoy día. Entonces, esto que hacemos todos, cada uno, cada cosa que hacemos, de esas buenas obras que hacemos, simplemente la estamos haciendo porque Dios ya lo había dispuesto así y estamos cumpliendo nosotros siendo instrumentos, simplemente herramientas para el cumplimiento del propósito de Dios y de esa obra. Así que no podemos nosotros robarnos la gloria, sino que siempre la gloria es y será para el Señor, ¿ok? También el tener esta mansedumbre nos permite pelear la buena batalla y resistir la tentación de perseguir riquezas. A veces la avaricia entra al corazón de nosotros, ya sea porque de pronto hemos manejado mal las finanzas, ya sea porque de pronto tenemos una visión distorsionada de lo que es tener riqueza y de manejar las riquezas. Podemos caer en perseguir esas riquezas, en de pronto hacer las cosas por buscar el dinero, por ganar algo, por atraer riquezas para nosotros. Inclusive hay gente que tras eso le decía el apóstol Pablo allá a Timoteo en capítulo 6, él le está diciendo a Timoteo, mira, hay gente que se ha desviado y ha tomado el evangelio para hacer riqueza, y eso está mal, porque están haciendo algo que a Dios no le agrada. Pero después él le dice en el capítulo 6:11 de 1 Timoteo, le dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas, huye de esta hambre de tener dinero, de buscar la riqueza a través inclusive de manipular la palabra de Dios. Dice, y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Es decir, nosotros debemos
seguir estas cosas, debemos seguir. Mira que ahí también nuevamente aparecen varios de los rasgos del carácter del cristiano, es decir, que nosotros debemos perseguir, tener el carácter de Cristo en nosotros antes que estar persiguiendo las riquezas y los bienes materiales, antes que estar persiguiendo otras cosas. Nuestra prioridad de amar al Señor nos debe llevar a tener y a buscar el carácter de Cristo en nosotros en todo momento. Y esto nos va a permitir, porque después sigue Pablo hablando con Timoteo y le dice, y esto te va a servir para pelear la buena batalla de la fe y para resistir en el momento malo de la tentación. Entonces, mira cuán importante es para nosotros ese carácter del cristiano, ese carácter y esos rasgos del fruto del Espíritu en nosotros para poder pelear la buena batalla y resistir hasta el fin, resistir la tentación y alcanzar la salvación. ¿Ok? Esa mansedumbre también nos va a permitir que nosotros recibamos la palabra de Dios y también la podamos impartir o podamos dar instrucción de forma correcta. Dice Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Entonces, ¿cómo debemos recibir la palabra? Con mansedumbre, porque esa palabra puede salvar tu alma, puede salvar mi alma, nuestras almas. Entonces, necesitamos mansedumbre para que esa palabra pueda llegar a nosotros. Si no tenemos mansedumbre y humildad, no vamos a entender que la palabra de Dios es la verdad absoluta y no la vamos a poder recibir y no la vamos a poder poner en práctica luego. Entonces se va a afectar nuestra fe y nuestra fe sin ponerse en práctica es una fe muerta y entonces poco a poco te das dando cuenta que el carácter del cristiano va muriendo porque no tenemos la suficiente mansedumbre, porque no se tiene la suficiente mansedumbre como para recibir la palabra, apropiarnos de ella y aceptar que es superior a nosotros esa palabra que viene de Dios directamente. Y entonces, si no hay humildad y no hay mansedumbre, pues va a haber rechazo a la palabra de Dios. Necesitamos mansedumbre para aceptar la palabra de Dios. No es que de pronto a veces la palabra de Dios nos dice, es que tú tienes que ser manso. Y dices, no, eso no va conmigo. No, ahí ya estamos resistiendo la palabra de Dios. Y la palabra de Dios te dice, hey, debes practicar la paciencia. No, ¿para cuál paciencia? Pero es que le soba la paciencia a cualquiera, ¿no, mi gente? Ahí ya está resistiendo la palabra de Dios. Dios no dice que seas paciente con unos y con otros no. Dios no dice que seas manso con unos y con otros no. En fin, Dios dice que apliques eso en tu carácter y en tu carácter es permanente, constante. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ese carácter se debe estar mostrando permanentemente, con todos y para con todos. Recuerda lo que veíamos en las enseñanzas pasadas, que Dios hace llover sobre buenos y malos. Así nosotros también debemos aplicar todo esto con todo el mundo, independientemente de quién o qué haga, porque nosotros debemos mostrar siempre el carácter de Cristo en todo momento. Y también nos permite impartirla de forma correcta. Al ser humildes, al ser mansos y poder recibir la palabra, también lo podemos hacer con esa misma mansedumbre y humildad. Dice el apóstol Pedro en la primera de Pedro 3:15, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Aquí está hablando de presentar defensa de la fe en algún momento. Imagínate, para poder presentar defensa de la fe yo tengo que mostrar la palabra y tengo que mostrar mansedumbre, porque si no se entra en contienda, se entra en conflicto, y cuando hay contienda y conflicto se pierde todo el esfuerzo de tratar de predicar la palabra, porque se centra la situación en el conflicto y no en la profundidad, en lo que se quiere enseñar. Se busca más tener la razón que poder salvar la relación, y ese tener la razón entra en conflicto con la fe, como nos lo enseñaba el pastor Sergio el domingo pasado. Entra en conflicto con la fe y entonces no va a poder entrar la fe, porque se va a generar es una lucha de egos, y en ese caso pues no se va a poder predicar bien la palabra del Señor. Así que necesitamos mansedumbre para poder presentar la palabra de Dios a cualquier persona. Máxime aquí que dice el apóstol Pedro, presentar defensa, y me hace acordar de esto de Esteban. Cuando Esteban estaba presentando defensa del evangelio allí ante el concilio, y ellos se enfurecieron en gran manera y lo llevaron a apedrearlo, él mostró mansedumbre. Y cuando lo estaban apedreando, él dijo, veo los cielos abiertos, y luego dijo, Señor Jesús, no les tomes en cuenta este pecado. Eso es una muestra de mansedumbre, eso es una muestra de verdad de un carácter en el cual él pudo predicar la palabra, y esto impactó a algunos. Inclusive allí estaba Saulo de Tarso, que más tarde se convirtió en el mismo apóstol Pablo, que fue el más grande apóstol hacia los gentiles. Y así vemos cómo
el tener mansedumbre, el que tuviera mansedumbre Esteban en su corazón, hizo que él pudiera entregar esa palabra, y de alguna u otra manera esa palabra fue esa semilla que dio fruto en la vida del apóstol Pablo. Queda claro que necesitamos absolutamente mansedumbre, humildad, y es un rasgo fundamental de nuestro carácter, y lo debemos practicar a diario, totalmente y con todo el mundo. Y el último rasgo del carácter es la templanza. La templanza viene del griego krateia, que significa dominio, continencia, autocontrol, o como lo traducen algunas traducciones de la Biblia, dominio propio, valga la redundancia. Y mira cuánta falta hace en el mundo hoy día personas que tengamos este rasgo en el carácter. Es supremamente importante para nosotros, porque el no tenerlo, el no practicarlo, el no ejercitarlo, es impresionante, porque nos deja expuestos a los ataques y a las maquinaciones del enemigo, de los contrarios, de las personas que se quieran aprovechar. Mira que dice Proverbios 25-28, dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Aquel que no tiene dominio propio es como una ciudad expuesta, sin murallas y sin defensa. En la época bíblica, una ciudad sin muralla y sin defensa no era más que una aldea fácilmente vulnerable a cualquier ataque de cualquier enemigo. Cualquiera podía venir y saquearla, quemarla, destruirla, llevarse todas sus riquezas y dejarla vuelta un montón de escombros y cenizas. Una ciudad sin defensa y sin murallas no tenía nada que hacer, y no tenía manera de enfrentar o defenderse de cualquiera de sus enemigos. Estaba totalmente abierta, totalmente expuesta. Y así nos está diciendo la palabra de Dios, que es aquel que no se sabe dominar, aquel que no tiene dominio propio, está expuesto a todo ataque. Está expuesto a todo ataque en su área moral, en la pornografía, en las diferentes cosas. Está expuesto en el área económica a caer en deudas, a caer en situaciones. Aquel que no tiene dominio propio está expuesto a caer en cualquier pecado, en cualquier tentación que se le ponga por delante, porque como no tiene dominio propio, lo único que quiere es satisfacer su naturaleza carnal, su naturaleza humana, que es de continuo inclinado al mal, es lo que dice la palabra de Dios. Así que cada persona, cuando una persona no tiene dominio propio, realmente está perdida. Necesitamos el dominio propio nosotros como cristianos para poder actuar conforme a la voluntad de Dios. No hay manera en que es una persona que falte o que le falte el dominio propio, que no sepa dominarse, como dice Proverbios 25-28, no hay forma en que esa persona pueda resistir en el día malo. Y vimos un caso en estos días que ha sido muy sonado, ¿cierto? Todo el mundo habla y todo el mundo lo tiene en la punta de la lengua, y hablan del caso de la entrega de estos premios Oscar y lo que pasó con Will Smith y con Chris Rock, y toda esta situación de la bofetada y del insulto. Y algunos dicen, él actuó bien porque defendió a su esposa. Otros dicen, no, actuó mal porque nunca lo debe haber hecho. Bueno, ¿y qué dice la palabra de Dios con respecto a esto? No lancemos nosotros un juicio, sino basémonos en la palabra de Dios para analizar esta situación. Entonces ya vimos que alguien que no sabe dominarse es como ciudad sin defensa y sin murallas. Ahora dice Proverbios 12:16, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. ¿Cómo le parece? Tremendo, ¿verdad? Proverbios 12:16 dice, el necio enseguida muestra su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Es decir, el que tiene dominio propio, si lo insultan o no le interesa, porque al final sabe quién es, tiene su dignidad bien puesta y sabe que Dios, que Jesús vino y le rescató y le restituyó su posición de hijo de Dios y le ha hecho hijo de Dios, y contra eso no hay ley. Recuerden, contra el fruto del Espíritu no hay ley, no hay nada que pueda destruir, dañar ese fruto del Espíritu, porque es algo que está aquí adentro. Entonces, es algo que hace parte del carácter de nosotros. Entonces, miremos que si a alguien lo insultan, pues lo pasa por alto porque somos prudentes. Mira al Señor Jesús, lo insultaron, lo azotaron, le pusieron una corona de espinas, se burlaron de él, lo escupieron, le dieron puñetazos y lo clavaron en la cruz. Le insultaron y se burlaron de él en la cruz, diciéndole que se bajara, que no sé qué.
le dijeron un poco de cosas. Y todo el mundo, imagínense, si hemos visto las escenas de las diferentes películas en el camino, desde que salió del pretorio donde estaba Poncio Pilatos hasta el Gólgota, pues toda la multitud al verlo, que lo llevaban a crucificar, creían que era una persona, o decían que era una persona mala, y lo insultaban, le gritaban, lo escupían, le tiraban cosas, en fin. ¿Y cómo respondió él? Dominio propio. Dominio propio, pasar por alto el insulto, pasar por alto el insulto. Dice el Proverbio 29:11 también: el necio da rienda suelta a su ira, pero el sabio sabe dominarla. Entonces el Señor Jesús nos enseña que la prudencia y la sabiduría nos llevan a tener dominio propio. Dominio propio muestra prudencia, dominio propio muestra sabiduría en nosotros. Si queremos ser sabios y prudentes, ejercitemos el dominio propio. Y no permitamos que cualquier cosa nos saque de casillas. No permitamos que la moto que se atraviesa, o el carro que nos cierra, o la persona que nos robó el turno en la fila, o qué sé yo, cualquier de esas situaciones que de pronto pueden generar en nosotros un momento de explosión y de ira, no permitamos que eso nos domine. Y seamos sabios y seamos prudentes, pasemos por alto el insulto y sepamos dominar la ira, no le demos rienda suelta. Mira que no hay nada peor que darle rienda suelta a la ira, porque cuando se da rienda suelta a la ira pasan cosas terribles, desde que se responda con una bofetada, con insultos o con palabras, hasta inclusive en arranques de ira hay gente que ha asesinado a otros o ha maltratado a otros, y eso definitivamente demuestra que esa persona no es sabia. Tenemos que entender que para nosotros es fundamental el dominio propio en todos los aspectos. Muchas veces el dominio propio solo se habla en la parte sexual o en la parte de la lujuria, de la lascivia. No es solo en eso, es en todo momento y en todo lugar. No solo eso también es importante, pero claro que en todas las áreas de nuestra vida debemos ejercitar el dominio propio. Cuando el muchacho o el niño se porta mal y nos trata de llevar al extremo de explotar y de sacarnos la piedra, como decimos aquí en nuestra Santander, en Colombia, hombre, eso no es tener dominio propio. El dominio propio nos lleva a ser capaces de contenernos, a practicar esa contención y poder llevar a cabo una edificación del carácter del otro. Si el otro ve que nosotros respondemos correctamente con ese dominio propio, sin dejarnos llevar y no damos rienda suelta a la ira, no mostramos el enojo, sino que vamos en calma y podemos mantener la calma, seguro que el otro se va a dar cuenta que hay un carácter fuerte allí. Porque el carácter fuerte no es el que sale y se lleva a todo el mundo por delante, no, ese es un carácter débil. El carácter fuerte es el que es capaz de dominarse, el que es capaz de como dice por ahí la palabra del Señor, es más valioso, más valiente, el que es capaz de dominarse a sí mismo que el que conquista una ciudad. Entonces, si hablamos de valentía, ser valiente no es salir y arrancarse a todo el mundo con la rabia y con la ira por delante, sino poder dominarse a sí mismo, porque ese es el valiente, el que es capaz de dominar, si no reacciona como reaccionaría cualquier otra en todo el mundo. Dice, por eso dice 16:32, más vale, Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale dominio propio que conquistar ciudades. ¿Quieres ser valiente, quieres ser paciente? Dominio propio. No vale la pena salir a darse contra el mundo allí. Entonces, esa templanza, ese dominio propio, es evidencia de que el Espíritu Santo está en nosotros, porque dice 1 Timoteo 1:7, dice, pues Dios, 2 Timoteo 1:7, pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿De qué nos ha dado el Señor espíritu? De poder, de amor y de dominio propio, de templanza, ¿ok? De ese dominio propio es que ese dominio propio viene del Espíritu Santo a nosotros, ¿ok? Y es parte de ese fruto del Espíritu Santo maravilloso, parte de ese espíritu que Dios nos ha dado, no de poder, no de cobardía, no de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, estamos llamados a vivir ese dominio propio de la mejor manera. Y así hemos hecho un recorrido bastante rápido. Podríamos tomar uno por uno de cada de los rasgos del carácter del cristiano y hacer una serie de 9 capítulos, una para cada uno. Lamentablemente el tiempo no nos da para tanto y una serie tan larga pues de pronto se vuelve un poco aburrida.
Así que lo que hemos visto en estos capítulos del carácter del cristiano es solamente algo para que cada uno de nosotros vaya, busque y profundice acerca de cada uno de ellos y sobre todo los pongamos en práctica, porque de nada sirve escuchar y no poner en práctica. Es lo que dice Santiago. De nada nos sirve escuchar y no poner en práctica, porque entonces nuestra fe se queda sin obras y esa fe sin obras es muerta. Necesitamos poner en práctica el carácter del cristiano. Alguno podrá decir, es que es muy difícil, ¿cómo puedo yo tener amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, templanza? ¿Cómo puedo yo tener eso? Eso es imposible. Eso lo hacía Jesús y lo tenía Jesús porque Jesús es Dios. No, eso es una mentira. Tú y yo somos imagen de Dios. Fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y en el momento en que entregamos nuestra vida al Señor, Él hace esa obra redentora a través del Espíritu Santo, empieza a hacer una obra en nosotros y a cambiar nuestro carácter. Si fuera imposible, no habría gente que cambiara así de la noche a la mañana. Hay gente en la que el Espíritu Santo obra de una manera tal que cambian muchas cosas de la noche a la mañana. Otras cosas tienen un proceso un poco más largo, pero no imposible. Si ponemos en práctica cada uno de estos rasgos, claro que vamos a ver el carácter de Jesús en nosotros. Claro que vamos a ver ese carácter y ese fruto del Espíritu en nosotros. ¿A qué fuimos sido llamados? No a hacer cosas, sino a dar fruto. ¿Por qué nos conocerá la gente? ¿Por qué conocerá la gente a los que seguimos a Cristo? Por los frutos, por sus frutos los conoceréis, dice el Señor. Si el árbol es bueno, da fruto bueno. Si el árbol es malo, da fruto malo. El hombre del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas, y del mal tesoro y de lo que haya malo, pues saca cosas malas. Nosotros, transformados por el Espíritu Santo, tenemos un buen tesoro en nuestro corazón. Y somos un buen árbol, porque estamos plantados junto a la corriente de agua que da fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Es lo que dice la palabra del Señor. Es en lo que tenemos que creer, en la palabra del Señor. No en lo que de pronto nos han dicho toda la vida. Que muchas personas han dicho, es que usted es así, o nosotros mismos nos hemos engañado y hemos dicho, es que yo soy así, yo no voy a cambiar, así me voy a morir. No, mentira, 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 mentira. La palabra de Dios dice que sí podemos cambiar. Y si estamos hablando de esto es porque creemos, y yo creo que Dios puede hacer la obra en mí y la está haciendo en ti también. Así que Dios puede formar ese carácter maravilloso en ti, en mí y en todo aquel que se disponga a creer y a ponerlo en práctica. Recuerda, no es algo que se ve espiritualmente, no es amor, gozo, paz, pero si no se ve, si no se nota en el carácter, pues algo falta. Es algo que debe hacerse evidente día con día, que nosotros realmente somos personas que caminamos en una dimensión distinta, caminamos en una dirección distinta y podemos mostrar, mientras el mundo muestra el orgullo, el todo vale, el pasar por encima de los demás, el buscar su propia satisfacción, el perseguir sus propios objetivos sin importar nada más, nosotros estamos en una dirección distinta. Nuestro carácter muestra que vamos en una dirección distinta, donde vamos juntos, donde nos apoyamos, donde nos amamos, donde nos cuidamos, donde vivimos en gozo a pesar de las circunstancias, donde vivimos en paz a pesar de las circunstancias, donde expresamos en todo momento bondad, benignidad, mansedumbre, donde estamos en todo momento mostrando cada uno de estos rasgos en nuestro carácter, en cada momento sintiendo compasión, practicando la misericordia, ayudando a otros, sirviendo siempre, viendo a los demás como superiores a nosotros mismos, teniendo esa mansedumbre y teniendo ese dominio propio, esa capacidad de no reaccionar como reaccionarían los otros, sino reaccionar como reaccionaba nuestro Señor Jesús ante toda situación buena y no tan buena. Así que, mis amados, mis amigos, mis hermanos, ha sido un privilegio acompañarles durante estos miércoles en esta enseñanza del carácter del cristiano. Y creemos firmemente, yo creo firmemente que el Señor nos ha hablado. A mí me ha estado hablando a través de estas enseñanzas y me ha ido motivando a ir fortaleciendo ese fruto del Espíritu, a ir creciendo en ese fruto del Espíritu, mostrando cada vez más un carácter conforme al carácter de Jesús y así llevándome a tener un corazón más conforme al corazón de Dios. Espero también que eso mismo esté sucediendo en tu casa, esté sucediendo en tu vida, en tu corazón, en tu mente. Que el Señor esté dejando y sembrando en ti una enseñanza o varias enseñanzas con respecto al carácter del cristiano
que se hagan vida en ti y que juntos podamos mostrar a Jesús, nuestro Señor y Redentor, en todo momento y en todo lugar, a todas las personas y en todos los lugares que Jesús vive. Y Jesús vive a través de ti y de mí, a través de nosotros, que somos sus manos, somos sus pies y podemos expresar su precioso carácter a todos y cada una de las personas que encontramos en el camino. Que Dios les bendiga abundantemente y no olvides, si les ha gustado este video o cualquier otro de los videos que han visto en nuestro canal, no olvide darle like, no olvides suscribirse, activar la campanita para que le lleguen todas las notificaciones de cada vez que subamos un video y compartir estas enseñanzas con todos los que más puedan para que muchos podamos seguir siendo bendecidos por cada una de las enseñanzas que traemos hasta ustedes en este medio. Que Dios les bendiga abundantemente y espero verlos pronto. Un abrazo. Se les quiere montones.